Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a hablar hoy del denario durante el imperio. Recordemos que en presentaciones anteriores, primero hablamos de la moneda pre-República Romana, es decir, de la moneda en la monarquía, que prácticamente era un trueque, después de la moneda durante la República, especialmente el cono de bronce, y conversábamos del denario. Decíamos que íbamos a hacer una presentación especial, la cual hicimos. En una segunda fase hablamos del denario durante la República Romana y hoy, en la continuación, vamos a hablar del denario durante el Imperio Romano. Como antecedentes, lo que ya cité. Roma fue una monarquía entre estos años, después una república, y hoy vamos a tratar solamente el denario durante el imperio. Y el imperio comienza después de guerras, de una guerra civil, de décadas de guerra civil, en donde Octavio u Octaviano, Octavio cuando joven, Octaviano cuando era formaba parte de un triunvirato, y el momento en que es designado o se autodesigna emperador que controla la situación, cambia su nombre a César Augusto, de forma que es el mismo personaje. Cuando llega como Augusto, realiza una reforma, y en esa reforma ya el denario venía siendo la unidad económica, y él la va a mantener y va a colocar un cono monetario que va a cambiar la situación. Va a cambiar la situación no con respecto al denario, sino con respecto a las otras piezas. Sin embargo, va a mantener, como dice aquí, la ley 98% de plata y el peso 3,9, que ustedes recuerden que la había fijado la Lex Flaminia en la República. Y él va a fundar la primera dinastía, la dinastía Julio Claudia, que va a gobernar entre el año 27 a.C. y el 68. Con un monetario que aprueba, fíjense, es toda esta cantidad de monedas, 2 monedas de oro, el aureo y el quinario de oro, cada uno con su respectivo valor en denarios. El denario sigue valiendo 16 haces. Ustedes recordarán que pasó de valer 10 haces, por eso denario por 10, a valer 16 haces. El medio denario, que era el quinario de plata, y ya con él el sestercio ya no es de plata, ya había desaparecido el sestercio de plata y el sestercio se va a convertir con el tiempo en una pieza grande de bronce que especialmente es buscada por muchos coleccionistas, por cuanto al ser una pieza grande se puede manifestar mejor el arte en la misma. El medio sestercio era el dupondio, y así vamos al haz de cobre, que se sigue manteniendo con un cuadrante de cobre, y finalmente también se mantiene el semis, que ya hablamos de ellos anteriormente. Pongamos algunos bellos ejemplos como este de Augusto, uno de los primeros denarios de Augusto, con la muralla de Mérita. Este también, al reverso tiene a la diosa Victoria y las letras SPQR, Senatus Populusque Romanorum, que significa el Senado y el pueblo de los romanos. No de Roma, de los romanos, Romanorum. El denario de Augusto, aquí en el año 14 a.C., véanlo aquí con una especie de altar, una bella representación. La mayoría de estos denarios están tomados, y es bueno hacer la referencia de una organización que tiene un señor de origen español que se llama denarios.org. Han sido tomados porque la organización permite que uno pueda copiar, de forma de que muchos de estos bellos denarios no se consiguen más bellos en internet, son ahí, y algunos otros son de alguna colección privada también. Llegamos a Tiberio, salimos de Augusto y llegamos a Tiberio, y aquí hay un bello denario del tributo. Este denario se le considera que es la pieza que le dieron a Jesús cuando le preguntaron si era lícito o no pagarle tributo al César. Como él dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pues no cayó en la trampa que querían ponerle los fariseos.
No obstante, este denario pues, es muy buscado, muy solicitado, muy cotizado, porque tiene esa historia atrás de sí. No se puede saber con certeza si este fue el modelo que le dieron a Jesús, pero este era el denario de Tiberio, tal y como describen los evangelios, que circulaba en Judea para el momento del episodio. Llegamos a Calígula. Calígula establece en Roma toda la acuñación de las monedas romanas. Aquí tenemos un bello denario de Calígula, donde al reverso tiene a su hermana, que es Agripina, personaje famosísimo en la historia de Roma, muy famoso. La hermana de ella, esposa de Claudio, muy posiblemente homicida de Claudio, madre de Nerón, que finalmente Nerón la manda a matar también. Bueno, pero eso es una historia muy larga que no viene al caso, aunque es muy entretenida, porque esta señora era de armas tomar, definitivamente. Otro denario de Calígula, y por supuesto que los denarios de Calígula son sumamente buscados porque cuando el personaje es famoso, pues obviamente vende más. Aquí tenemos un denario de Calígula con el reverso Augusto, precisamente para hacer ver al pueblo de que él es el heredero de Augusto. Lo va a reemplazar Claudio en el momento en que él es hecho muerto junto con su esposa Cesonia y con su hija, con su niñita. Era una niña también, acaban con toda la familia. Establece entonces Claudio en Roma la ceca principal, pero acuña también en Éfeso los famosos cistóforos, o en Cesarea los didracmas, o en Capadocia los dracmas. Ven aquí este bello denario de Claudio. Claudio, sin embargo, fíjense, la ley que era de 98 con Augusto ha ido bajando a 95, baja a 93. Y el peso también está bajando. Fíjense que aquí de 3,9 va bajando a 3,5 y esto va a ser muy frecuente. Aquí se mantiene porque estamos hablando de Claudio, pero ya él ha bajado tanto el peso como la ley. Y aquí en reverso es precisamente por las campañas de Britania. Lo reemplaza Nerón y Nerón continúa bajando el peso y fineza, ya venían bajando realmente, pero sobre todo va a bajar el peso. La fineza se va a mantener en 93, pero fíjense, el peso ya baja a 3,3 gramos. Tiene un bello denario con Salus al reverso. Y llegamos al año de los 4 emperadores, y los 4 emperadores van a acuñar denarios. Aquí tenemos denarios de Galba, de Otto y de Vitelio en ese orden. Finalmente controla la situación Vespasiano, y Vespasiano, que era el 4 emperador, ustedes fíjense que aquí hemos nombrado 3, el 4 era Vespasiano, controla la situación, funda la dinastía Flavia, que va a gobernar entre estos años, 69 y 96. Vespasiano, después de toda esta guerra que ha tenido, reduce todavía más el contenido, a 89%. Y su hijo Domiciano luego va a intentar restaurar la moneda 98, pero solamente lo va a lograr durante 3 años. Luego, nuevamente, fija el nivel al estándar de Nerón de 93 grados, del 93%. Vespasiano, ahí lo tenemos, con un denario de 3,3 y un 89% de plata. Como realiza la campaña y toma Judea y pacifica Judea, entonces saca un denario donde el reverso es esta señora sentada, representa Judea, y aquí está la victoria, el trofeo de la victoria allá. Vespasiano tiene 2 hijos que lo van a heredar, Tito y Domiciano. Aquí tienen un denario con el anverso de Vespasiano, que por cierto es el que construye, entre otras cosas, el Coliseo, y al reverso tienen aquí Tito y Domiciano. ¿Qué pasa? Ya dijimos que Domiciano intentó llevarlo a 98, pero solamente lo logró durante 3 años y luego normalmente baja el estándar a 93, que era el denario de Nerón, aún así por encima de a donde había tenido que llevarlo Vespasiano. Aquí tenemos el denario de Domiciano ya, bajado a 93 y 3,3 gramos, con la diosa Minerva al reverso. Pasamos a otra dinastía, a la dinastía Antonina. Figura importante aquí
bueno, va a haber varios importantes, pero importante, digamos, representativo, Trajano. Trajano, después de todas las guerras dacias, devalúa nuevamente el denario, no mucho, lo lleva a 89,5%. Aquí lo vemos. Vemos un bello donde se encuentra él representado el reverso, un nuevo denario de Trajano. Vean qué piezas tan increíblemente bellas. Y Adriano mantiene el denario en 3,3 gramos y 89,5%, al menos en los inicios, ¿no? Y este mapa es solamente para decirles que estas acuñaciones senatoriales que se realizaban en lo que está rosado dependían precisamente del Senado. Y esto, en cambio, todas estas provincias dependían directamente del emperador, por cuanto estas provincias eran limítrofes y el manejo del ejército era fundamental en estas poblaciones que están verdes ahí. Antonino Pío nuevamente va a disminuir la ley y la lleva entre 83 y 85%. Ven, aquí es una fecha, una imagen también muy bella, pero ya la ley ya va llegando al 83%. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tiene que afrontar guerras contra los germanos y los partos, y eso tiene que bajar más todavía. Recuérdese que necesitaba denarios para pagar todas estas acciones militares y la cantidad de plata pues no le daba. Tenía que reducir la plata para poder acuñar muchos denarios. Finalmente, Cómodo, que su hijo, va a llevar el peso a 2,36 gramos. De forma de que, fíjense, ya desde Augusto hasta acá, cómo ha ido cambiando de 3,9 y 98 a 2,36 y 75%. Aquí está Cómodo precisamente al reverso, con su padre Marco Aurelio al anverso. Y llegamos a otro año de conflicto, año de 5 emperadores, y estos 5 emperadores van a acuñar respectivamente, año 193. Y al finalizar el siglo, el denario seguía siendo una moneda de uso común, seguía siendo la unidad monetaria, pero había perdido confianza. Como vimos ahora, de más del 95% de pureza, había caído a menos del 80% y de 3,9 a 2,36 gramos. Pertinax, uno de esos 5 emperadores, quiso revaluar el denario, pero no le dio tiempo, porque solamente fue un emperador durante ese año que hubo 5 emperadores. Ya para ese momento el denario ya tenía 60% de plata y posiblemente menos. Llegamos entonces, uno de esos 5 emperadores, Septimio Severo, va a controlar la situación y va a fundar la dinastía severiana, que va a gobernar entre el 193 y el 295. Septimio Severo tiene que hacer frente a Pesenio Níger y después Albino, y por supuesto que todos estos consumos y estos gastos de campaña lo hacen todavía llevar al denario nuevamente por debajo del 60% y llevarlo hasta 2,6 gramos. A pesar de ello, son bellas acuñaciones, como esta que ustedes ven aquí. Y a principios del siglo II la situación se vuelve más crítica. Hay un incremento importante de gastos militares y no hay conquistas. Por lo tanto, tiene que llevarse la situación económica lleva a una devaluación extrema. Caracalla acuña denarios que apenas si llegan al 40% de plata. Y ante esta situación, Caracalla se ve obligado a introducir una nueva moneda que es el antoniniano, que le decimos antoniniano, pero no sabemos cómo se llamaba. O se llamaba doble denario, como le dicen en algún momento, o bidenario, no lo sabemos, ¿no? El hecho es que esa moneda valía 2 denarios y fue muy mal recibida por el público, porque esa moneda no tenía el doble del peso del denario, ni el doble de la plata. Tenía 1,5 el nivel de plata que tenía un denario, de forma de que equivalía en plata a 1,5 denarios, pero pretendía circular con el valor de 2 denarios. Altamente impopular, en sus inicios tuvo que ser retirada. Pero luego va a regresar. Caracalla, fíjense, vamos a la imagen anterior,
Fíjense, 60% de plata, Caracara jovencito, pero Caracara ya mayorcito, ya el nivel del denario ha llegado a 40% de plata y a 2 gramos. Increíble. Muy delgadito, muy pequeñito. Y entonces él crea el antoniniano. El antoniniano, casi todos los antoninianos se distinguen porque tienen una corona radiada aquí en la cabeza. Y este es un antoniniano, pues, clásico de Caracalla y que tuvo que retirarse en el momento. Después, como ustedes verán, van a volverse a acuñarse antoninianos. Llegamos hacia la crisis del siglo III y el declive del denario se hace sentir. El denario cae en desuso y se convierte solamente en moneda de cuenta. Solamente va a seguir existiendo a nivel de los trámites. Esto vale tantos denarios, etcétera, etcétera. Pero va a ir desapareciendo, como ustedes van a ver. Sin embargo, en el año 238, durante el año de los 6 emperadores, se vuelve a acuñar y se establece como moneda principal, pero es coyuntural, apenas dura ese año. Y después del 238, la fineza rondaba en el 48%. Pero Gordiano III acuña tan enorme cantidad de denarios y antoninianos que cada vez tienen menos plata, y ya al final los antoninianos realmente eran de bronce y tenían una capa delgada plateada superficial. Esto va a hacer, por otro lado, que las monedas de bronce, grandes y medianas, se van a dejar de existir poco a poco, por cuanto ese bronce se va utilizando para acuñar antoninianos. Así que llegamos a las últimas acuñaciones de una moneda circulante con el valor de un denario. Solamente en forma ceremonial se va a ir haciendo de vez en cuando. Aquí tenemos un denario de los últimos de Gordiano III y aquí tenemos nuevamente el antoniniano. Vean ustedes con la corona radiada aquí. Porcentaje de plata variable, desde 40% hasta casi inexistente, hasta un 5%. Hacia el año 260, bajo Valeriano, el contenido no llegaba ni siquiera al 5%. Las monedas se veían plateadas, pero era un bañito que tenían, un suspirito de plata por encima. Y así, esto hace, como dije anteriormente, que desaparezcan de circulación las grandes piezas de bronce. Y aquí tienen, por ejemplo, un antoniniano de Gallieno, un antoniniano con menos del 5%, que supuestamente costaba 2 denarios, o valía 2 denarios. Y llegamos a una separación que va a durar 14 años del imperio galo-romano. Es decir, los galos, los actuales franceses, se separan durante 14 años, pero después van a ser otra vez tomados, ¿no? Uno de esos emperadores, o todos ellos, van a abrir secas en Francia y van a acuñar antoninianos, pero esos antoninianos ya no son de plata. Esos antoninianos, por eso lo pongo aquí con este color, ya van a ser de bronce. Luego viene la fase de emperadores ilirios, emperadores de origen ilirio, así se llama esta fase de historia del Imperio Romano, donde este grupo de emperadores van a durar muy poco en el poder, uno detrás de otro. Tal vez uno de los que más duró pues, sea Probo, y la pérdida de confianza en la moneda cada vez es mayor. Cada vez hace falta más antoninianos o más denarios para comprar las mismas cosas y por supuesto va a desaparecer el denario. Las últimas acuñaciones oficiales son estas que vemos acá, son acuñaciones en cobre. AE viene de aeolis, que significa bronce. Luego estas acuñaciones, esta de Aureliano o esta de Probo, son muy bellas, como ustedes ven, se mantienen en una condición espectacular, no son ya de plata, son de bronce, y llegamos así a Diocleciano. Diocleciano sí va a mandar durante 20 años y va a obtener una victoria sobre los persas y eso va a permitir que regrese cierto momento de beneficio económico al imperio. Y va a tener varias características, va a ser el primer emperador que se retire, que abdique y se retire. Al mismo tiempo divide en 4 partes el imperio y va a hacer lo que se llama una reforma a la moneda. La moneda que venía cayendo, fíjense, aquí está la moneda cuando él está llegando al poder, una moneda de 16 milímetros de bronce,
Bueno, y esto es una curiosidad, uno de los últimos que acuña monedas con el valor de un denario es un usurpador galo, ya había desaparecido el imperio galo-romano, este es un usurpador que va a durar lo que dure ahí. Es una moneda sumamente rara, por eso que es sumamente valiosa. Y esto es importante para el coleccionista. Durante el imperio, más de 1000 y largamente más de 1000 tipos diferentes de denarios se acuñaron, de forma de que es una colección realmente no infinita, pero muy, muy grande. Y como les decía, nos encontramos con la reforma de Diocleciano. Diocleciano va a acuñar una nueva moneda, el argenteus. El argenteus en realidad se llamaba denarius argenteus. El denarius argenteus que pretendía regresar a una moneda que fuera como un denario. La nueva constitución y regularización de la moneda, él decreta, entre otras cosas, las marcas de seca. Que cada fábrica o cada taller marcara con su emblema o con sus letras donde se producía. Una especie, para establecer una especie de control de calidad. Diocleciano, como le decía antes, introduce el denarius argenteus, conocido hoy por hoy como argenteus, una moneda de plata casi pura, 95% de plata y 3,4 gramos de peso. El viejo antoniniano, por supuesto, quedó fuera del sistema, marcando el fin de su historia. El denario sobrevive como unidad de cuenta. Entonces, ¿cómo es esto de que el denario sobrevive como unidad de cuenta y la moneda es el argenteus? Pues muy sencillo. El argenteus cuando sale con un valor de 100 denarios comunes, como les decía, o sea, de 100 denarios comunes. Aquí tenemos una imagen del argenteus, bello argenteus, de Diocleciano, y aquí precisamente es lo que dice aquí, equivalía originalmente a 100 denarios comunes, poco a poco también se va a ir devaluando. De forma de que el denario se usó como moneda física y de cuenta hasta Caracalla, y de ahí en adelante solamente como moneda de cuenta hasta la reforma de Constantino, porque todavía con Diocleciano, todavía la moneda de cuenta va a ser el denario común, y el argenteus va a valer 100, como les dije. La desaparición del denario en el siglo III cierra una era en que la moneda valía su peso en plata o su contenido de plata. De forma de que llegamos hacia el epílogo y llegamos a Constantino. Ya no hay denarios. Constantino el Grande va a hacer una nueva reforma monetaria y va a reemplazar al áureo por el sólido. En realidad este es tema de otro capítulo, porque estamos hablando de las monedas de oro, pero adelantaremos solamente que el áureo y el oro siempre fue una ley muy alta de oro. Pero lo que fue pasando con el áureo es que fue disminuyendo su peso, hasta llegar al sólido, que era muchísimo menos peso que el áureo. Pero lo que nos interesa es que de todas formas Constantino se dio cuenta que necesitaba una moneda de plata e intentó nuevamente resucitar una moneda de plata similar al denario. La llamó silicua y esa moneda tenía el mismo peso y tamaño que el argenteus de Diocleciano. Aquí está la silicua, fíjense ustedes, 3,4 gramos, 95%, se va a acuñar hasta Valentiniano I, pero vean ustedes, 3,4 gramos, 95%, y con Valentiniano I los 3,4 gramos se convierten en 1,2 gramos, la tercera parte, y la ley también baja sustancialmente. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, ya estamos hablando de la Edad Media, y regresamos entonces a un momento de desorden económico, especialmente en el occidente, donde se regresa al trueque y al uso del metal según el peso, es decir, a formas primitivas de comercio. Y eso va a durar hasta la llegada al poder de Carlomagno en Francia, donde él va a hacer una nueva reforma. Eso es otra cosa. Se llama denario caroligio a la pieza que él va a llamar denier, y que va a estar inspirada en el antiguo denario, pero que no tiene nada que ver con el denario de Roma. Por lo tanto, esa es otra historia y es muy posible que la contemos a futuro. Por ahora, hemos terminado nuestra presentación. Les agradezco su atención y, como siempre, se me olvida, pero esta vez me recordé, si les gustó, suscríbanse y si les gustó más, denle a like. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.